que no están. Por ejemplo, la fracción. Entonces ahí uno escribe en el código text, que es que no necesariamente lo va a saber, pero si el que sabe lo puede escribir acá la respuesta, decir que no quiere escribir la parte. O puede ir insertando términos, cosas así. Medio de x al cuadrado, no sé, igual a 3x más 1. Entonces queda así, y salvar ecuación. Eso sí, cuando la ve acá, la ve exactamente como se escribió. ¿Sí? Pero eso una vez que se guarde, vamos a ir adelante, y acá hay que escribir una respuesta corta, el último tipo de pregunta, donde la pregunta debe estar muy formulada, bien cerrada, de modo que no haya confusión. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice, ¿cuál de los 7 tipos de preguntas mostradas en este cuestionario, incluyendo esta pregunta, le pareció más compleja de responder? Entonces, si ustedes quieren decir que es la 1 y colocan 1, no va a coincidir con la respuesta que está guardada. Porque acá dice, responda a esta pregunta con el nombre de la pregunta, es decir, pregunta 1. De hecho, ahí está el nombre de la pregunta. Pregunta 1. O podría ser la 7, por ejemplo. Y por ahí terminar el intento. Si hicieron eso, pusieron terminar el intento, todavía le sigue corriendo el tiempo, porque pueden volver a revisarla. Sus respuestas, si es que quieren revisar algo, cuando coloquen enviar todo y terminar, ahí finaliza el intento. Y ahí ya no pueden volver. Y ahí están todo lo que se respondió. Y ahí quedó la ecuación en el formato que se había escrito. ¿No? Y finalizar revisión, y con eso finaliza el intento. ¿Ya? A mí no me salió eso último, profe. ¿No? No. Enviar todo y después volví al curso, ¿no? Ah, que quizás es una opción que me da a mí como profesor. ¿Sí? Porque O quizás yo hice algo mal. No, puede ser que nos da opciones distintas, por eso es importante que ustedes también lo hayan hecho. De hecho, yo puedo revisar quién ha enviado. ¿Cuál es su nombre? Raúl Alarcón. Entonces uno va acá. Y aquí están todos. Vamos a ver que ordene por apellido. Más abajo. Raúl Alarcón. Ahí sí. Obviamente los puntajes no tienen nada que ver. Son cosas así al azar. ¿Ya? Y, por ejemplo, aquí yo voy después y reviso todas sus respuestas y aquí, por ejemplo, si yo encuentro que hay una que, no sé, las más difíciles de responder siempre son estas. Por ejemplo, si aquí si usted se equivoca en un decimal, cosas así, ahí la marcó correcta. Yo eso después puedo aquí escribir comentarios y editar el puntaje. Así que aquí uno hace mismo la revisión. Ahí usted mandó el test control. Ahí yo lo descargo, lo reviso y aquí después mismo le escribo los comentarios y usted después lo ve. Ahí van los comentarios y le pongo el puntaje. Todos los 20 puntos. Bueno, ese es el formato para este presente semestre. Ahí. Así que aquí el finalizar revisión me aparece solo a mí. Profe, esa es la pregunta 6 que vimos, que había que ingresar la respuesta tal cual. Por ejemplo, si usted puso pregunta 1 como respuesta, Sí. ¿cierto? Sí. Si yo hubiera puesto pregunta 1, pero con espacio, ¿no me la acepta entonces? ¿O me la considera mala? Tiene varias opciones. ¿Cuál era esa pregunta? La 7. Las 7. De hecho, ahí le escribo con espacio y no se la considero, claro. Pero eso yo después lo puedo corregir acá. Y decir, Porque ahí me la considera mala, ¿cierto? Ahí el computador la considera mala, mira. Está ahí mala. Claro. Y está con 0 puntos. Y yo voy acá, después aquí, corregir.
el comentario y yo veo que realmente se equivocó por un espacio, cosas así, yo voy y le doy los puntajes. Así que y ahí quedaría con el puntaje asociado a la pregunta. ¿Ya? De hecho, ahí antes tenía 0, ahora tiene 13. Así que eso se puede corregir igual. Sí, yo creo que esta es la pregunta más compleja, Claro. porque hay que escribir en el formato. ¿Ya? Igual aquí uno tiene varias opciones, por ejemplo, esto ya es parte interna en editar preguntas. Aquí, si hubiesen escrito esa, o esa, o esa, o esa, o esa, se la hubiese considerado como buena. Pero usted escribió ahí con un espacio. Si yo hago eso, y pongo cambios, ahora sí la marca buena. Entonces esta es la más compleja, en realidad no sé si la use tanto, porque tiene que coincidir exactamente con lo que yo escribo. Así que, para que se corrija de forma automática, la idea por ejemplo, sobre todo los controles, una idea es que una vez que ustedes finalicen el control puedan saber su nota. De hecho, ahí hasta la mayúscula afecta, creo. Me parece que sí. También. Me parece que sí. Si yo hubiera puesto sin mayúscula, pero junto, a lo mejor Ah, las no, demás. no ¿No? afecta, no afecta. No, porque aquí me hace la pregunta. Si considero igual mayúsculas que minúsculas. Si uno Ah, quisiera ya. que deben coincidir todos, y ahí es distinto. Pero yo le pongo que da lo mismo si mayúscula o minúscula. Si son los espacios y cosas así lo que afecta. Bueno, eso es para que conozcan el formato de los controles. A lo mejor ya lo conocían, porque esto no cambió mucho con respecto al aula anterior. No. La pregunta esta que yo encontré que no, o por lo menos no sé si era esta, no estaba antes, la de llenar, o por lo menos yo no la conocía. Eso es con respecto al control. La idea de este control cero no es una evaluación, ¿ya? Sino que era simplemente que conocieran cómo iban a ser los tipos de evaluaciones, pues una forma de prepararlos. Había pensado hacer el control hoy, bien, pero ahí un compañero suyo me recordó de que hoy no se pueden hacer evaluaciones y Juan tiene mucha razón. Yo lo pasé por alto porque como pensaba el certamen en la próxima semana, tiene sentido hacer el control esta semana. Por eso pensaba hacer el control esta semana. Así que el control ya no va hoy porque el calendario académico es bien explícito en decir que no hay evaluaciones ni el lunes 21 ni el martes 22. ¿Ya? Ahora vamos a continuar con la materia, ver un par de ejemplos más adicionales. Quiero que Profe, usted haga... ¿Sí? lo que pasa, debería hacer una consulta bien puntual del control. ¿Ya? En el control, ¿qué es lo que va a evaluar? ¿Tabulación y medida de tendencia central? Mm, ¿O algo más también? ¿Medida de dispersión también? medida de dispersión igual. Entonces, tabulación, ¿cierto? Es que podría ser tabulación o podría ser datos dispersos. Todavía tengo distintas opciones de preguntas. Entonces puede que a algunos les toquen una, a otros les toquen otra. Ah, ¿Ya? ya, ya. Pero tendríamos que estudiar tabulaciones, datos dispersos, Sí, medida de sí. tendencia central Central y dispersión. y la medida de dispersión. Sí, Ya. exacto. Eso vendría siendo para el control. ¿Ya? Y para el certamen, prácticamente lo mismo. Prácticamente lo mismo. Prácticamente lo mismo, pero nos falta que ver una pequeña parte de la materia que está acá en presentaciones de clase. A lo mejor la voy a presentar de acá del tablet. Lo que quería hacer memoria con ustedes, que dado que pasaron 2 semanas, yo estoy seguro que esta actividad la hicieron, la 1.3. ¿Ya? De hecho, está Sí. hasta el desarrollo en el OneDrive. ¿Ya? Pero no recuerdo si la 1.4 la hicieron o no. Ahí se me fue No, con profe. tanto tiempo. Ya, ya, esta no. No, eso no Esa la vamos a hicimos. hacer hoy. La vamos a hacer hoy. Pero antes de hacer esa actividad, vamos a ver una pequeña parte de que nos falta de la presentación.
Profe, creo que quedamos en muestras estratificadas. Exacto. Vamos a ver eso ahora como contenido de materia y luego vamos a ver esta actividad 1.4 y esta actividad 2 que esta justamente tiene que ver con las muestras estratificadas. Y dado que, y después tengo que hacerle una pregunta, pero eso se lo voy a hacer luego de ver la materia. Voy a dejar de compartir aquí. Sí, sí, eso me acordaba de que muestra estratificada no lo vimos, de la parte de la teoría, pero no estaba seguro si habíamos hecho la actividad 1.4 o no. De hecho, según yo, quedamos acá. Fíjense que anteriormente, esto es lo que viene ahora, muestra estratificada, que es una forma de ver también una variable, ¿ya? A partir de estratos, ¿ya? O sea, a partir de grupos. Anteriormente vimos la medida de dispersión y las medidas de forma, ¿ya? Entonces, tanto para datos dispersos como para datos continuos, dispersos tabulados en datos continuos, ¿ya? Entonces, la idea de la variable estratificada, ¿ya? Oh, tengo que grabar. Entonces, la vez pasada terminamos de ver todas estas medidas de forma, hicimos la actividad 1.3 y ustedes me dijeron que la 1.4 no la alcanzamos a ver, así que la vamos a ver luego de esto. La muestra estratificada entonces tiene que ver con cuando uno quiere medir una variable en distintos grupos, ¿ya? La observa en distintos grupos. ¿Y de qué uno puede notar? Que en cada grupo los estadísticos pueden ser distintos. Cuando me refiero a estadístico, pueden ser distintos la tendencia central, o pueden ser distintas las posiciones, las dispersiones, las posiciones, también pueden ser distintas las medidas de forma, ¿ya? O bien podrían ser iguales, ¿ya? Entonces, la idea aquí es cómo poder comparar grupos, cómo poder definir el promedio, por ejemplo, a partir de grupos, o la varianza a partir de grupos, básicamente. Entonces, los grupos, estos que les menciono, son conocidos como estratos. Entonces, la idea de un estrato es que los sujetos, los individuos o la variable que está analizando que pertenece a un estrato sean similares entre sí, mientras que los que están en estratos distintos sean lejanos entre sí. Entonces, una forma, por ejemplo, de usar o evidenciar en una variable, es decir, que presenta estrato o no, es la kurtosis. Cuando la kurtosis nos da un valor leptocúrtico, perdón, platicúrtico, negativa, platicúrtico como un plano, como un plato, se observa como un plato porque en el fondo lo que está ahí es, hay dos curvas, ¿ya? Entonces, por eso se observa como un plato. Vamos a hacer aquí, aquí mismo voy a ver encima. Entonces, cuando uno observa, por ejemplo, si yo tengo unos datos que están acá, ahí, y tengo otros datos que están así, ambos tienen kurtosis cero. Entonces, cuando estos son los datos de I en grupo 1 y estos son los datos de I en grupo 2. Pero cuando yo observo el I completo, lo que voy a observar, voy a hacer esto, porque como que esta parte de acá y esta parte de acá se fusionan y me queda algo muy aplanado, ¿sí? Y eso, esta es la I completa, y aquí le llamé gamma, no alfa. El gamma 2, que es el índice de kurtosis de Fischer, va a ser negativo. Entonces, hay una relación entre la kurtosis y los estratos y es esta, que cuando yo observo la I en el grupo 1 tiene una distribución ideal, observo la I en el grupo 2 y tiene una distribución ideal, o sea, kurtosis aproximadamente 0 en ambos casos, pero cuando observo la I completa, observo que es media plana, ¿ya? Y eso es
lo que se llama la leptokurtosis. Así que cuando nosotros observamos en una base de datos que tenemos un estadístico de kurtosis negativo, ¿ya? Podríamos pensar en el fondo de que hay sospecha de que sea, hay esa versión plana de la curva sea debido a presencia de estrato. ¿Ya? Entonces, para poder formalizar la notación, ahora vamos a decir que el X, la observación, depende de dos índices, ¿ya? I y J, ¿ya? Donde el J vendría indicando el estrato y el I la observación. O sea, por ejemplo, X12 significa que es la observación 1 del estrato 2. X52 quiere decir que es la observación 5 del estrato 2, ¿ya? O del grupo 2. ¿Ya? X24 quiere decir que es la observación 2 del grupo 4. Entonces, esa es nuestra notación. Y con esta notación, nosotros podemos pensar de que los estratos no tienen por qué ser de la misma cantidad de datos. O sea, el estrato 1 puede tener 10 datos, el estrato 2 puede tener 15 datos, el estrato 3 puede tener 20 datos, ¿ya? Perfectamente. Así que N sub J vendría siendo representando el tamaño de muestra de cada dato, cada estrato. Entonces, nosotros podemos decir que la cantidad total de datos es la sumatoria de los datos que están en el estrato 1, más los que están en el estrato 2, más los que están en el estrato 3, y así sucesivamente, y son M estratos en total. Entonces, cada estrato va a tener un peso relativo, que es la cantidad de datos del estrato, la cantidad de datos en el estrato dividido por la cantidad total de datos. Esto es muy similar a la frecuencia relativa en tablas de frecuencia. Y nosotros podemos calcular el promedio de los datos que están en el estrato J y la varianza de los datos que están en el estrato J. ¿Ya? Con la salvedad que la varianza la vamos a calcular con el 1 dividido NJ, 1 dividido en N, por dicho, en vez de 1 dividido en N-1. ¿Ya? Y eso es porque algebraicamente, ¿ya? Si uno quisiera recuperar a partir de las medidas, por ejemplo, el promedio del estrato 1 es 5, el promedio del estrato 2 es 7, el promedio del estrato 3 es 8, ¿cuál es el promedio total de los datos? Se puede hacer. Y lo mismo se puede recuperar la varianza total de los datos a través de estas varianzas. ¿Ya? Entonces el promedio total vendría siendo el promedio ponderado de los promedios. ¿Ya? ¿Por qué el promedio ponderado? Porque si el estrato 1 tiene un peso de 0,5 y el estrato 2 tiene un peso de 0,1, es porque en el estrato 1 hay más datos, ¿ya? Que en el estrato 2. ¿Ya? Por lo tanto, el promedio se ve más influenciado por ese estrato que por el otro. ¿Ya? Entonces hay un promedio ponderado. Con respecto a la varianza total se puede descomponer en suma de dos varianzas. ¿Ya? Una variabilidad que es intrínseca, ¿ya? De la variabilidad dentro de cada estrato, que viene siendo esta acá, que se llama varianza intra, ¿ya? Que es el promedio ponderado de las varianzas, ¿ya? Y hay otra varianza adicional que se llama varianza inter, que es la varianza entre estratos, o sea, qué tan lejano están los datos promedio del total. ¿Ya? Esto sería algo como así. Supongamos que aquí están los datos completos, por acá hay un grupo. Vamos a hacer 3 grupos nomás. Por acá hay otro grupo. Pueden tener distinta cantidad de datos. Entonces, este de acá va a tener un promedio. Supongamos que este es el grupo 3. Promedio 3 y varianza 3. Este de aquí va a tener un promedio 1 y varianza 1. Mientras que este de acá va a tener un promedio 2 y una varianza 2. ¿Ya? Entonces, vamos a definir otro color. Supongamos que este es el centro, el punto promedio. Ese. Por acá el centro está acá. Ese. Y por aquí el centro está por aquí. Ese. Entonces, si yo quisiera saber cuál es la dispersión que hay entre estos promedios, o sea, qué tan lejano está
S con S, S con S, y en el fondo, entre estos tres va a existir un promedio global, que va a estar, supongamos, por aquí. Y ahí va a estar el promedio global. ¿Ya? Ahí. Entonces ahí va a estar el promedio total, y la pregunta es, ¿qué tan dispersos están los datos del promedio total? Los promedios del promedio total. Y eso es lo que representa esta varianza, la varianza inter. Entonces, tenemos dos tipos de varianzas: la varianza dentro o intra de cada estrato, que viene siendo el promedio ponderado de las varianzas, ¿ya? Y la varianza inter, que es la variabilidad que hay entre el promedio de cada grupo con el promedio total. Entonces ahí tenemos esas dos varianzas, ¿ya? Y algebraicamente uno puede descomponer esto y escribir que la varianza total es la suma de estas dos varianzas. Entonces uno puede descomponer eso y con eso podemos calcular cada uno de los términos. ¿Y de qué me sirve esto? Generalmente en estratificación. Cuando uno toma muestras, tiene que tener mucho cuidado de que si la estratificación es adecuada o no, ¿ya? Cuando uno va a tomar datos, por ejemplo, de los que toma el INE para acceder al IPC, por ejemplo, que va y toma muestras en distintos sectores y, ¿cómo se llama?, va verificando los precios. Entonces, ahí claramente hay estratos, ¿ya? Entonces, hay sectores donde los precios tienen un valor y otro sector donde los mismos productos tienen otro valor, ¿ya? Entonces, si no tiene claridad de cuál es el peso de cada estrato, podría estar cometiendo error y no dando el verdadero valor, ¿ya? Entonces, eh, para saber si una estratificación es correcta o incorrecta, la varianza inter tiene que ser mayor a la varianza intra, ¿ya? Entonces, esta varianza de acá es la que debe ser mayor, porque yo quiero que los grupos, ¿ya?, dentro del grupo, sean muy homogéneos, pero entre los grupos sean muy distantes. Bueno, sin el problema. Entonces, como les mencionaba recién, lo que se busca en estratificación es que dentro del grupo sea muy homogéneo, muy parecido, y entre el grupo muy disperso, ¿ya? Algo muy distinto a lo que se busca en conglomerados. Cuando uno habla de conglomerados, quiere que dentro del conglomerado sean tan distintos entre sí y entre los conglomerados muy iguales, porque quieren que cada conglomerado represente a la población completa, ¿sí? Pero eso lo vamos a hablar un poco más adelante cuando veamos técnicas de muestreo, ¿sí? Que eso es la última parte del curso, técnicas de muestreo. Ahí vamos a retomar un poquito ese tema que estaba mencionando recién. Entonces, como decía, la varianza intra o dentro mide la dispersión propia dentro de cada estrato, o la variabilidad en el interior de cada estrato, mientras que la inter o entre mide la variabilidad existente entre los estratos. Ahí está el comentario que les dije, que una estratificación se considera adecuada cuando la varianza entre es mayor que la dentro. Y a modo de ejemplo, supongamos que tenemos estos datos donde se clasifican los trabajadores de humedad en tres categorías: mayores de 35 años, entre 25 y 35, y menores de 25 años, obteniendo la siguiente información respecto a su productividad en kilogramos. Entonces, la variable de interés es la variable de kilogramos, y esta variable de interés kilogramos fue observada a través de sus trabajadores en tres categorías. Entonces, en la categoría de 20 a 25 hay 200 trabajadores cuya producción media es 40 y con una deviación estándar de 7. En la categoría de 25 a 35 hay 260 trabajadores cuya producción media es de 60 y una deviación estándar de 5. Mientras que en la categoría de 35 a 45 hay 300 trabajadores cuya producción media es 70 y con deviación estándar 4. Dice, calcule la producción media total y la variabilidad total. Eso es lo que nos pide.
Entonces, ¿por qué? Porque aquí yo tengo la media de cada grupo y la desviación estándar de cada grupo, pero no tengo los datos originales, entonces, ¿cómo puedo saber cuál es la media total? Sé que un grupo tiene una media de 40, el otro 60, el otro 70. ¿Cuánto será la media? Aproximadamente cerca de 60 puede ser, ¿ya? Y después la otra pregunta, ¿qué equipo es más homogéneo? Eso lo vemos después. Entonces, para los cálculos, ¿ya? Primero tenemos que determinar los pesos, ¿ya? El peso del grupo 1 vendría siendo 200 dividido la suma, ¿ya? La suma que hay acá corresponde a un valor de 0, 6, 4, 760. Por lo tanto, el peso 1 vendría siendo 200 dividido 760. El peso 2 sería 260 dividido 760, mientras que el peso 3 sería 300 dividido 760. Son los pesos relativos de cada grupo, ¿ya? Por lo tanto, el promedio, como un promedio ponderado, vendría siendo el peso 1 por el promedio del grupo 1, el peso 2 por el promedio, por la media del grupo 2, más el peso 3 por la media del grupo 3, lo cual nos da un valor de 58,68. Ese vendría siendo la media de total, ¿ya? Así que a mí me interesa saber cuál es la producción media global independiente de qué grupo es, ¿sí? Sea porque a lo mejor separarlo en grupos es algo que le sirva a la empresa, ¿ya? Saber qué grupo tiene mejor rendimiento. Pero cuando se mide una empresa, lo que se está midiendo es su producción total. Ya no interesa si es el grupo, el primer grupo, el segundo, el tercer grupo el que más aporta, ¿eh? Entonces, la media total vendría siendo 58,68. ¿Ya? ¿Y cuál es la varianza total? Lo mismo. A lo mejor un grupo es súper homogéneo y tiene una dispersión súper poca, mientras que otro grupo tiene una dispersión súper grande. Entonces, eso también es algo de información que le sirve a la empresa para la información interna, ¿ya? Pero si se quisiera ver esto cómo funcionan como empresa, a lo mejor se quería saber cuál es la dispersión total, para más o menos tener un rango de, ya son 58,7 kilogramos de la producción. Entonces, ¿con qué dispersión? Con 5, con 6 kilogramos, con 10 kilogramos. Entonces ahí vemos la dispersión, ¿ya? Y para la dispersión primero calculamos la varianza intra, que vendría siendo muy parecido al promedio, el peso 1 por la varianza 1, el peso 2 por la varianza 2, el peso 3 por la varianza 3. Acá en la tabla, fíjense que se entrega la desviación estándar, por eso los números están al cuadrado. Y eso nos da un valor de 27,76. Esa es la varianza intra, ¿ya? Lo mismo que se llama varianza adentro. Para la varianza inter, lo que tenemos que calcular ahora son las desviaciones de cada uno de estos promedios, ¿ya?, con respecto al promedio total, ¿ya? Entonces, el peso del estrato 1 por el promedio del estrato 1 menos el promedio total al cuadrado. El peso del estrato 2 por el promedio del estrato 2 menos el promedio total al cuadrado. El peso del estrato 3 por el promedio del estrato 3 menos el promedio total al cuadrado. Hacemos la suma completa y nos entrega un valor de 143,5. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que la varianza inter es mucho más alta que la varianza intra, ¿ya? Entonces que dentro de cada grupo son bien homogéneos, pero dentro de los grupos hay más dispersión, ¿no? Finalmente, la varianza total, que es lo que se pide, 171,26, perdón, ¿ya? Ojo que esta es la varianza. Si uno quisiera una medida de dispersión, tendría que sacar la raíz cuadrada, que es la desviación estándar, ¿ya? Pero si volvemos un poquito atrás, se pediría la variabilidad total, no la dispersión total, ¿ya? ¿Qué equipo es más homogéneo? Para responder a esa pregunta tenemos que volver a, ¿cómo se llama?, a un coeficiente de dispersión que vimos ya hace 3 semanas atrás, que tiene, o 2, ¿no? 2 o 3, no estoy seguro, que tiene que ver con medir la dispersión, ¿ya?, de cada uno de los grupos, quitándole el efecto de la media de cada uno, ¿ya? Y ese coeficiente se llama coeficiente de variación, que está dado por el promedio, la desviación estándar de promedio. Por lo tanto, el coeficiente de variación 1 es 7 dividido 40,
el coeficiente de variación 2 es 5 dividido 60, y el coeficiente de variación 3 es 4 dividido 70. Entonces aquí podemos ver que el grupo 3 es el más homogéneo, porque es el que tiene un coeficiente de variación más bajo, el que presenta menor variabilidad relativa, por así decirlo. Mientras que el coeficiente de variación 1 es el más alto, por lo cual es el grupo donde más dispersión hay internamente. ¿Ya? Entonces, no basta con solo decir la desviación estándar, porque siempre hay que reutilizarlo a la media. No es lo mismo, por ejemplo, si yo estoy comparando datos que tienen desviación estándar 7, si los datos están centrados en 40 o en 4000. No es lo mismo. Entonces, este coeficiente vendría reflejando la variabilidad relativa y, respondiendo a la pregunta, nos estaríamos quedando con este término de acá. El tercer equipo es el más homogéneo. Esto fue lo que nos quedó pendiente de la clase pasada. Que les dije que mejor nos concentráramos en terminar bien nos concentráramos mejor en terminar bien la actividad. Y ahora vemos esta pequeña unidad que nos faltaba pendiente, que es un paso ya para entrar a el análisis bivariado. La idea fundamental es medir en estratos. Esa es la idea principal. Vamos a dejar aquí. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al Drive, en el Drive donde mantengo los Excel, aquí, ahí estaba pensando el último Excel, aquí está la base de datos, que unos datos que subí al inicio, ¿ya? Porque eran unos datos de prueba, de cómo lo usa una base de datos. Por ejemplo, aquí podemos ver, en el fondo, que el incentivo es muy variable, ¿ya? Pero el incentivo a lo mejor lo podemos contrastar con el rubro, ¿ya? O con el proveedor, y a lo mejor no tenemos ya incentivos tan variables, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros aquí aplicamos filtro, por ejemplo, si nos vamos solamente al rubro alimentos, vemos que la dispersión es esta, hay datos de 123 y bajan bastante, luego suben, hay una alta dispersión en esa variable. Podríamos calcular, y hay altos datos en esa variable también, podríamos calcular, por ejemplo, la media de la desviación estándar de ese grupo, ¿ya? Ahora, si nos cambiamos de grupo, no sé, por ejemplo, a agroindustrias, ahí ya tenemos menos datos, ¿ya? Y vemos que en el fondo casi todos los datos son bajos, no hay ningún dato sobre 100. Eso es lo que nosotros observamos a simple vista, ¿ya? Aquí lo que podríamos indicar, para saber si los grupos son homogéneos, qué tan homogéneos son, podríamos hacer los mismos cálculos que estaban en el ejemplo anterior, la media por grupo y la desviación estándar por grupo, ¿ya? También podríamos filtrar, no sé, por otra variable que es mantención, por ejemplo. Por mantención también hay pocos datos en comparación a alimentos y también los datos parecieran ser bajos. Entonces uno podría indicar si el rubro representa una buena estratificación del incentivo. ¿Ya? Y eso, para eso hay que descomponer la varianza total del incentivo en la varianza intragrupo con la varianza entre grupos. ¿Ya? Y ahora vamos a ejercitar estas cosas. Vamos a resolver la actividad 2, que tiene que ver con esto último que estábamos viendo. La actividad 1.4 la vamos a dejar para el final de la clase de hoy, ¿ya? Como para repaso de las tablas de frecuencia. No hay un orden preestablecido de qué es el primero, qué es el después, ¿ya? Acá en el mismo aula encontrarán la actividad 2, y la actividad 2, la idea principal es resolver esta pregunta. Dice,
¿Qué porcentaje de los lugares presenta una resistencia al menos moderada? ¿Ya? Para entender esa pregunta hay que leer el enunciado. Dice, una empresa clasifica la corrosión de tuberías enterradas de acuerdo a la resistencia específica del suelo. ¿Ya? Por ejemplo, una resistencia específica de 0 a 900 representa condiciones de corrosión extremadamente severas. De 900 a 1500 severas, de 1500 a 3000 unidades moderadas, de 3000 a 15000 unidades de riesgo ligero. ¿Ya? En el lugar, para una futura construcción se tomaron 34 medidas de resistencia específica del suelo, que son estas. Aquí va el lugar, desde el 1 hasta el 34, y el valor de la resistencia específica. Entonces, primero, que para poder responder esto, ¿qué porcentaje de lugares presenta una resistencia al menos moderada? Obviamente usando la clasificación propuesta por el enunciado. Tendríamos que saber cuántas de las 34 pertenecen a la clasificación extremadamente severa, cuántas pertenecen a severa, cuántas pertenecen a moderada, cuántas pertenecen a riesgo ligero. ¿Ya? Como dice al menos moderada, y viendo que los datos van de 0 a más, podríamos decir que al menos moderada comprende extremadamente severa, severa y moderada. ¿Ya? Al menos moderada. Entonces ahí lo que hay que hacer es determinar los pesos. O sea, si lo vemos desde el punto de vista de lo que estábamos viendo ahora en clase, esos son determinar los pesos y sumar los pesos. Luego dice, realiza un resumen descriptivo para la resistencia específica del suelo que se clasifica con condiciones de corrosión severa. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que aplicar todo lo que sabemos de estadística descriptiva. Un resumen descriptivo significa entregar un resumen del estilo, los datos están concentrados en el promedio, cuyo valor es tanto, o el promedio es el centro de los datos, cuyo valor es tanto. Esa concentración es fuerte, dado que el coeficiente de Kurtosi es mayor a 1, perdón, mayor a 0, o bien esa concentración es baja, dado que el coeficiente de Kurtosi es menor a 0, ya la dispersión es tanta, por la desviación es tanta. Entonces, en el fondo aquí, esta pregunta es súper abierta, porque en el fondo es lo que pasa en la práctica. En la práctica uno tiene datos y quiere tratar de entender esos datos. Y para eso uno habla de resumen descriptivo. Y el resumen descriptivo ya está bien entablado. Hay que entregar un estadístico de tendencia central, uno de dispersión, uno de asimetría, uno de Kurtosi, y con esos 4 índices uno más o menos se da la idea de cómo es los datos. Después acá, cuál de los datos tiene un comportamiento más homogéneo. Eso es directamente lo que estábamos viendo ahora, coeficiente de variación. Tenemos que calcular el promedio, la desviación estándar de cada uno de los estratos y con eso determinar cuál tiene un comportamiento menos homogéneo. Perdón. ¿Ya? Y aquí dice la pregunta 4, ¿en qué porcentaje influye la dispersión propia de la estratificación en la variable total? ¿Ya? La dispersión propia es lo mismo que la dispersión dentro. ¿Ya? Entonces uno calcula las dos dispersiones y tiene la dispersión total y calcula el porcentaje. ¿Se podría considerar adecuada dicha estratificación? Ahí también habría que ver si es que la varianza entre es mayor que la varianza dentro. Entonces esta es la actividad que vamos a desarrollar ahora. En una media hora, más o menos. Después, la idea es revisarla, ¿cómo se llama? Y después de revisarla, ahí hacemos un break. ¿Alguna duda o consulta? Si se fijan, seguimos trabajando con los mismos tipos de datos, solo que ahora estamos agrupando los datos. ¿Cómo se entrega esa agrupación? Bueno, va a depender. En este caso se entrega la agrupación acá arriba. ¿Ya? En la base de datos que está acá, por ejemplo, yo puedo elegir la variable rubro para agrupar, o también podría haber elegido la variable proveedor para agrupar. O la variable clase de eficiencia para agrupar, también puede ser. ¿Esto lo tenemos que hacer de manera individual, profe, ahora? Sí, no, para que trabajen como actividad de grupo, como lo hemos estado haciendo anteriormente. Yo ahora voy a asignar los grupos, primero quería consultar si tenían alguna duda de lo que tienen que hacer. ¿Desarrollamos un Excel con lo que hemos visto hoy día o con lo que hemos visto todo? A ver, las preguntas estoy leyendo.
La pregunta 2 involucra todo lo anterior. Eso es lo que estoy viendo, la pregunta 2 involucra mucho. La pregunta 2 involucra todo. Así que es todo más estas 3 preguntas. Así que es toda la materia que tenemos hasta ahora. De hecho, este ejercicio es bastante completo porque incluye todo y de cierta forma nos da una idea de cómo se usan los estadísticos. En el fondo, calcularlos, yo sé que al principio cuesta y todo, pero tenemos el Excel como herramienta, así que tampoco es tan complejo calcularlo. Por eso es muy Profe, importante la dos. usted no recuerdo que nos había enseñado cómo pasar, por ejemplo, estos datos ¿Sí? a un Excel, pero aquí tenemos dos datos, lugar y resistencia, ¿cierto? Pero copiamos uno primero. Por ejemplo, copiamos ahí. Vamos a abrir un Excel aquí desde acá para que quede así les va a quedar de inmediato en el Drive. Pegamos. Tenemos que irnos tenemos que poner clase, hoy ya estamos a 21 21. de 09. Tenemos que ir a texto en columna, a Claro. ver a que el Microsoft por internet no tiene el texto en columna, así que aquí tengo que abrir. Abro la aplicación de escritorio y después la vuelvo a subir. Este sí tiene el texto en columna. Datos, texto en columna, delimitados. Y ahí justamente está el espacio. Finalizar. Profe, no estamos viendo lo que está haciendo. Oh, perdón. Ahora sí. Ahora se ve la pantalla. Ahí sí, ahí se ve en Excel, ¿cierto? Voy a repetir esa última parte. No, bueno, la repito con el siguiente. Entonces aquí le pongo pegado hacia abajo. Ahí tengo el primero. Borro eso. Entonces, ahora sí, no me voy a equivocar esta vez. Vamos acá. Voy a copiar la fila 2. Ahora voy a ir al Excel. La voy a copiar ahí. Ahí están todos agrupados en una sola columna. Nos vamos a datos, texto en columna, delimitados, y ahí espacio, y ahí me lo separa. Entonces ahora yo voy a ir aquí, copiar, y aquí en pegado especial, ahora que lo copié hacia abajo. Ahora eso lo borro. Eliminar esto, ¿qué datos eran estos? Resistencia. Ahí, resistencia. Entonces ahí tenemos la resistencia. Esta es la actividad. Entonces ya están los datos. Y esto ustedes, ya si quieren sacar los datos de acá, está listo. Si quieren agregar la columna al lugar, también pueden hacerlo, pero eso era solamente de referencia. Era 1, 2, 3 y así sucesivamente. Si es que se preguntara en algún momento por el lugar, pero ahora no está preguntado, pero para mantenerlo. Entonces ahí están los datos. Y ahora yo tengo que...
Y ahí me volví al Excel que había usado inicialmente, el del Drive. Entonces ustedes ya incluso ya tienen acceso a esto de aquí tal como está. Entonces ahí están los datos de la actividad 2, en lugar, y ahí les facilité un poquito el asunto, pero es bueno que aprendan a hacerlo. Cuando uno copia de PDF y está como texto, lo pasa como texto, lo separa, y si el Excel no pudiese hacerlo, se copia en un bloc de notas, y desde el bloc de notas se copia el Excel, y ahí sí se puede hacer. Entonces les dejo acá de fondo esto. ¿Qué tienen que hacer primero? Ordenar los datos, ¿ya? En la clasificación que está acá. ¿Cuáles son los datos que pertenecen al estrato 1? ¿Ya? ¿Cuáles son los que pertenecen al estrato 2, al estrato 3, al estrato 4 y así, y así? Son 4 estratos. Un estadístico de orden y ahí agruparlo. Claro, como la estratificación acá nos da como en orden, de 0 a 900, le voy a enseñar solamente, tal como dijo ahí, estadísticos de orden, ordenar de forma ascendente, expandir. Y aquí tenemos, entonces, todos los que están hasta antes del 900 son del estrato 1. Todos los que están después son del estrato del 900, ¿al cual era? Del 0 a 900. Después viene del 900 al 1500. Ya, y así. Ahí le ayudé un poquito con eso. Sí. Tal como lo dijo. Entonces ahora yo les voy a asignar los grupos. No vamos a hacer muchos grupos para ir preguntando. De hecho, creo que por la hora, la idea es que terminen antes del break. El break parte un cuarto para las 9, y después le puede dar media hora, son las 12. Después a las 9 yo comenzaré con la revisión. Son 20. Profe, ¿Sí? la actividad 2, ¿en qué parte la subió? En el aula. No me fijé Ok. si está en el Drive. También la puedo subir al Drive. Si alguien no tiene acceso al aula, me avisa. Listo. Ya, voy a habilitarlo. Ahí se fue seleccionado al azar. De 5 estudiantes por grupo. 4 en algunos. ¿Ya? Ahí se fueron las invitaciones. Trabajar en la actividad 2.